Ya, la pregunta uno nos dice explicar la producción de rayos X en un equipo osteopulmonar, mencionar los procesos físico-químicos que ocurren en el cátodo y el ánodo hasta interaccionar con los rayos X de la materia. ¿Ya? Según el PPT que está en la web, son 9 pasos los que tenemos que, más o menos que tener claro para echar a andar nuestro tubo de rayos X. El primer paso de nuestro tubo de rayos X para poderlo echar a andar es la fuente de energía. ¿Ya? Sin una fuente de energía nosotros no podemos echar a andar nuestro equipo rayo X. ¿Ya? Luego el paso 2 tiene que ver con la consola del operador. ¿Ya? Y este contiene los factores de exposición que nosotros vamos a utilizar durante el examen. Por ejemplo, acá modificamos MAS, modificamos KB, modificamos tubo, cámaras, perdón. Y luego viene nuestra generación de alto voltaje para luego pasar a la generación de rayo X. Y para la generación de rayo X, nosotros necesitamos una fuente de electrones dentro del tubo. ¿Ya? Y este será nuestro filamento. Nuestro filamento, que es de tungsteno toreado, que aguanta temperaturas de 3140 grados Celsius y va a estar, se podría decir, en el lado negativo de nuestro tubo, ¿ya? Eh, Acá en nuestro cátodo va a estar nuestro filamento, ¿ya? Estos electrones tienen que ser arrancados del filamento por un proceso físico-químico que se llama emisión termoiónica, ¿ya? Estos electrones son acelerados dentro del tubo por un potencial eléctrico, ¿ya? Que se genera en los extremos del tubo, ¿ya? Al, al generarse esto, impactan en el ánodo y se van a formar dos fenómenos: la emisión de frenado y la emisión característica. La emisión de frenado nos habla que la energía de nuestro electrón proyectil va a chocar con nuestro núcleo, ¿ya? Y se va a formar un proceso que se llama interacción inelástica, ¿ya? Que lo que pasa es que nuestro electrón proyectil, al chocar con este núcleo, al acercarse, se va a formar una diferencia de energía, ¿ya? Y al formarse esta diferencia de energía, nosotros vamos a formar un fotón de rayo X, ¿ya? Luego tenemos nuestra emisión característica. La emisión característica es cuando nuestro electrón proyectil interactúa con los electrones que están, bueno, acá está nuestro núcleo, por ejemplo, acá está la onda y acá están nuestros otros electrones. Al acercarse el electrón proyectil por ejemplo, a un electrón de la capa K, este va a pasar que se va a ionizar. Al ionizarse esto, lo va a expulsar. Al expulsarlo, va a quedar un hueco y los electrones de las capas de más afuera van a ir saltando, y la diferencia, porque cada electrón que va en cada capa hacia exterior tienen energías distintas. Ese diferencial de energía nos va a dar un fotón característico que es de mucho menor energía. Por ejemplo, en la emisión de frenado, nuestro 85% de fotones van a ser producidos acá y el restante es producido en la emisión característica. Luego, tengo otro proceso que se llama interacción de los rayos X. En la interacción de los rayos X tenemos tres efectos. Tenemos el efecto fotoeléctrico, efecto Compton y efecto de pares, producción de pares. En el efecto fotoeléctrico es un fenómeno cuando el rayo X incidente es absorbido durante la ionización de un electrón de las capas internas, ¿ya? Al contrario, por ejemplo, del efecto Compton, que habla que el rayo X incidente, al interactuar con el electrón, este interactúa con uno de la capa más externa, ¿ya? Y expulsa el átomo
y se ioniza este último. Y en la producción de pares, el fotón interactúa con... Ay, ¿cómo era? Interactúa con los campos electromagnéticos y interactúa con los campos electromagnéticos de un núcleo atómico, y toda esa energía forma la producción de pares, ¿ya? Y luego tenemos los otros pasos, que son la proyección en la película, donde ahí tenemos nuestro chasis, nuestra película con aluros de plata, y al final vamos a tener nuestra imagen latente, que es se podría decir, nuestro examen realizado al final, se podría decir. En la pregunta número 2 nos dicen: utilizando tus formatos hechos en casa, menciona 3 exámenes posibles de realizar con cada uno de ellos. Además, indica cuáles de estos exámenes utilizarías Bookie. Por ejemplo, vamos a empezar con el 24×30. Este es mi 24×30, mi 18×24 y mi 35×43. Ahí para que vean más o menos la diferencia de tamaño. ¿Ya? Ya. En el 24×30, longitudinal, transversal. Por ejemplo, la mano PA, que se hace en un chasis 24×30, transversal, yo lo utilizaría sin Bookie, mi mano PA, ¿ya? También en este chasis de 24×30 puedo sacar el examen de pie antero-posterior, sin Bookie también, y este sí va longitudinal, nuestro pie, ¿ya? Y el otro examen que quise poner para nuestro chasis 24×30 es el tobillo lateral. 24×30, sin Bookie, y lo vamos a utilizar de forma transversal, ¿ya? Ahora, para nuestro chasis de 35×43, me tengo que alejar. Este chasis lo puedo ocupar, por ejemplo, con una proyección de pelvis AP, ¿ya? Nuestra pelvis AP va a ir transversal y la voy a ocupar con Bookie, ¿ya? Porque aquí necesitamos, en este tipo de proyecciones, necesitamos usar la parrilla antidifusora, ¿ya? Para que no haga una selección de selección correcta de los rayos X, para que nuestra imagen se vea bien, ¿ya? Y también lo voy a utilizar para un fémur AP, ¿ya? En el caso del fémur AP, nuestro chasis va a ir en posición longitudinal y con Bookie también, ¿ya? Y la otra proyección que quise utilizar para nuestro chasis 35×43 es el húmero lateral, 35×43, longitudinal, para que todo nuestro húmero quepa en nuestro chasis, y también va a ser con Bookie, ¿ya? Con parrilla antidifusora. Y en estativo también, pero se me voy a mencionar esos detalles, ¿ya? Después tenemos nuestro chasis de 18×24, transversal, longitudinal, ¿ya? Y acá seleccioné el Ortejo AP, ¿ya? Los Ortejo AP van a ir en este chasis 18×24, transversal y sin Bookie. También seleccioné el dedo PA 18×24 y longitudinal, y también sin Bookie. Y la otra que seleccioné es el pulgar oblicuo 18×24, que va a ir en posición transversal y también sin Bookie. Como se dieron cuenta, en las estructuras, se podría decir, de mayor tamaño, de mayor complejidad, se utiliza Bookie, ¿ya? En las partes como más finas, donde hay menos musculatura, se podría decir, menos grosor de musculatura, ahí no ocupamos Bookie, ¿ya? Esa es la pregunta número 2. Ya. En nuestra pregunta número 3, a nosotros nos tocó, bueno, a mí me tocó húmero AP, ¿ya? Primero, para el posicionamiento del paciente, primero tenemos que seguir los protocolos, ¿ya? Los protocolos nos hablan de nuestra presentación ante el paciente, ver la ficha del paciente, asegurarnos que sea él,
que, que si viene, por ejemplo, en este caso, por un examen de húmero AP, preguntarle, por ejemplo, dónde siente el dolor para estar seguro, por ejemplo, del lado. Si es el caso de una mujer que está embarazada, hacerla firmar un consentimiento, un papel de consentimiento, ¿ya? Y luego de estar seguro de eso, también habiendo hecho el lavado clínico de mano correspondiente, hacer pasar al paciente al biombo, donde se podrá sacar la ropa y poner la bata para posteriormente poder posicionar al paciente y poder hacer el examen, ¿ya? Bueno, en este caso, como me tocó húmero AP, lo que podemos decir del húmero AP es que nuestro chasis, bueno, nuestra predicción la vamos a sacar en estativo, ¿ya? En el estativo nosotros ponemos nuestra placa de 35 por 43 longitudinal, ¿ya? Nos ponemos nuestra parrilla antifusora, porque este examen se saca con parrilla antifusora, ¿ya? Primero vamos a sacar la distancia, que la distancia va a ser 1 metro, ¿ya? La distancia foco-placa va a ser 1 metro, y nos habla también de nuestro radio central tiene que ser perpendicular al chasis, ¿ya? ¿Qué otro detalle podríamos decir? Que este examen es sin angulación, ¿ya? Es 0 grados, como lo dije anteriormente, perpendicular al chasis, ¿ya? Nuestro paciente está en bipedestación y vamos a ver que se afirme, claro, afirme su espalda en este caso, imaginándonos el estativo, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta, le vamos a pedir al paciente que haga una abducción de 45 grados o menos, pero la idea es separar el húmero del cuerpo, en este caso del abdomen, ¿ya? Y vamos a pedir que rote, que se ponga en posición anatómica, ¿ya? Es decir, en supinación, porque ¿qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos que los epicóndilos medial y lateral del húmero se vean bien, o sea, no se vean rotados, ¿ya? Vamos a fijarnos también lo que dijimos anteriormente, que el radio central va a ser perpendicular al chasis. En este caso, el rayo va a ir perpendicular al húmero. Longitudinalmente va a ir en el eje longitudinal del húmero, y transversalmente lo vamos a situar en la diáfisis del húmero, ¿ya? Nos vamos a fijar también que la cabeza del húmero, entre la cabeza del húmero y la parte superior del chasis, tienen que haber 5 centímetros, ¿ya? Podemos calcularlo con 2 traveses de dedo, ¿ya? Esto porque necesitamos que en nuestro examen salga la articulación de hombro y la articulación de codo completa, porque necesitamos que se vean esa estructura anatómica, ¿ya? Vamos a pedir que el paciente contenga la respiración al momento de hacer el disparo, y que de la posición no se mueva, porque lo que necesitamos ver en este examen es la cabeza y la tuberosidad mayor de perfil, ¿ya? Y el contorno, por ejemplo, de la tuberosidad menor, es que esté situado entre la cabeza umbral y la tuberosidad mayor, ¿ya? Luego en nuestro examen tenemos que ver que nuestro examen tenga una densidad pareja, y esos son otros tips que voy a comentar posteriormente. Entonces, lo más importante es que esté centrado con el eje del chasis. Nuestro radio central va a ir a esta altura, ¿ya? Y así podemos sacar de buena forma nuestra proyección de húmero. Ya, y para terminar nuestra proyección, vamos a responder las preguntas que nos dieron, ¿ya? La primera es el nombre de la proyección, húmero AP. Explicar el posicionamiento del paciente. Bueno, el video que explicamos donde posicioné en este caso a mi hermana, ¿ya? Y donde explicamos
que, bueno, antes del posicionamiento paciente hay que recordarse de hacer el protocolo, lavado clínico de mano, ver la ficha del paciente, si está embarazada, firmar el consentimiento, hacerlo pasar al biombo para que se saque toda la ropa y se ponga la bata, si no hayan artefactos en nuestro examen, ¿ya? Para tener claro eso. Y lo más importante del posicionamiento en el caso de un AP es que el paciente tiene que hacer una abducción de 45 grados entre el cuerpo y el húmero, ¿ya? Y en la mano tiene que estar en supinación, es decir, en posición anatómica, ¿ya? Para la correcta toma del examen, ¿ya? Ubicación del centraje longitudinal y transversal, ¿ya? Para longitudinal podemos decir el eje longitudinal del húmero, tan simple como eso, ¿ya? Y para transversal podemos decir el punto medio, diáfisis, del eje axial del húmero. Con eso basta y sobra. La pregunta número 4 dice explicar la colimación en la imagen. Como vemos en esta imagen, la colimación... sí. La colimación, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les mencioné de que de la cabeza del húmero hacia arriba habían 5 centímetros o 2 traveses de dedos? ¿Ya? Para que uno del porqué de que haya una correcta colimación es que aparezcan, por ejemplo, en este caso, la articulación del hombro y la articulación del codo bien, que se vea bien, que aparezcan en nuestra imagen. Otro motivo por el cual hay una buena colimación en esa imagen simplemente de protección al paciente. O sea, si nosotros abrimos más el campo de colimación, exponemos más al paciente a radiación, y la idea es cuidar a nuestro paciente también. También, por ejemplo, cuando lo posicionamos, también podemos ofrecerle, y si es que disponemos de protección, ya sea gonadal, o sea, a nivel que el paciente estime de repente conveniente cuidarse, o si es que tiene ciertos resquemores. Y otro motivo por el cual hay una buena colimación en la imagen es netamente para la calidad de la imagen. Porque si nosotros abrimos más los campos colimadores, nuestra imagen se va a parasitar. Es decir, va a haber mucho gris. Y nosotros necesitamos una buena calidad de imagen, y de sinónimo de buena calidad de imagen es que haya un mejor contraste. Entonces, por eso nosotros colimamos, por eso hay que tener una buena colimación, por esos 3 motivos que di, ¿ya? La otra pregunta dice, indicar la anatomía. ¿Qué podemos indicar de la anatomía? Bueno, las partes anatómicas que ya están señaladas. Cabeza del húmero, troquíter mayor o tubérculo mayor, acá está el troquíter menor, también tenemos acá la diáfisis del húmero, la epífisis, vemos cuello anatómico, cuello quirúrgico, cavidad glenoidea, vemos acromion, vemos los epicóndilos, medial y lateral, vemos cóndilo, vemos tróclea, vemos fosocoronoidea, en menor medida fosa radial, crestas supracondilias, o sea, crestas supracondilias, claro, lateral y medial. Entre las partes anatómicas más importantes a observar en la imagen. También acá tenemos ulna y radio, ¿ve? Parte de la proceso coracoide acá, por ejemplo. Este es el proceso anatómico. Ya, los criterios radiológicos. En los criterios radiológicos, bueno, tenemos que ver también que nuestra imagen esté marcada, por ejemplo, en este caso, el lado derecho. Es un criterio radiológico. El criterio radiológico más importante en la proyección de húmero AP es que el húmero va a estar en una correcta posición cuando los epicóndilos aparezcan completos y no rotados, por ejemplo, como lo vemos en la imagen, ¿ya? La cabeza y la tuberosidad mayor del húmero se ven de perfil, ¿ven?
¿Cómo está ahí? Y el contorno de la tuberosidad menor está situado entre la cabeza humeral y la tuberosidad mayor. Ahí está. Vemos una densidad pareja en nuestro húmero, ¿ya? A lo largo del hueso. Y también como criterio radiológico tienen que aparecer la articulación del hombro y la articulación del codo. Tienen que aparecer sí o sí. Para observar una posición AP verdadera se confirma en el número proximal gracias a que el tubérculo mayor se observa de perfil, lo que dijimos delante, ¿ya? Y en la parte distal del húmero ver los epicóndilos perfectamente y no verlos rotados. Ya al verlos rotados es que nuestra imagen está mal tomada, ¿ya? Y la última pregunta dice, ¿cómo debería presentarse correctamente la imagen? Primero, sí o sí, con una densidad radiológica adecuada. O sea, si yo veo la imagen a primera vista y la veo subexpuesta o sobreexpuesta, la imagen está mala, no me sirve. No me sirve una imagen parasitada. Por lo que hablaba delante por el tema, por ejemplo, la colimación. Necesito una imagen, como lo mencioné antes, con una buena escala de grises. Sí o sí. Una densidad pareja. Sí o sí. Y lo otro, súper importante, para presentar correctamente una imagen, es que esté bien centrada. Tan simple como eso. Bien centrada la imagen como tenemos esta imagen a continuación. Mencionando los criterios radiológicos que mencioné antes. Sí o sí. Y bueno, esa ha sido mi presentación. ¿Ya? Un abrazo.